Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche y vamos a comenzar con un nuevo libro en la exposición que es el libro de Santiago. Así que con la ayuda de nuestro Dios en esta noche vamos a hablar de este hermoso libro, maravilloso libro escrito por Santiago, lleva su nombre, y hoy vamos a ver el versículo 1:1. Así que es mi deseo a todos los hermanos que están conectados y que puedan escuchar la palabra y el mensaje que nos acompañan y también en la semana, que este libro maravilloso de la palabra, este libro de Santiago, esta epístola puede ser de gran ánimo, de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a ver entonces en esta noche Santiago capítulo 1, versículo 1. Nos dice allí el libro de Santiago, comienza con este encabezamiento: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así comienza este versículo 1, que es la parte primera que vamos a ver nosotros en esta noche. Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Aquí tenemos lo que conocemos como la salutación, el saludo de parte del que escribe esta carta y esta epístola. Y en esta noche vamos a compartir con cada uno de ustedes, vamos a estar hablando y presentando al autor de la epístola de Santiago, porque acá en el versículo 1 nos dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es este Santiago? Si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que tenemos a varios Santiagos. Por ejemplo, tenemos al apóstol Santiago, que también es conocido como los hijos de Zebedeo. Jacobo, Santiago. Para que entendamos, la palabra Santiago es una forma helenizada de lo que es el hebreo para Jacob. La palabra helenizada en griego para Santiago, entonces lo que es esta palabra implica entonces, es el equivalente en griego al hebreo que podemos considerar como Jacob, ¿no? Jacobo, perdón. Jacobo en hebreo, Santiago en griego. Entonces es la misma persona. Entonces, no me gustaría detenerme demasiado en estudiar todos los Santiagos, sino vamos directamente a mostrar y demostrar quién es el autor de la carta para no detenernos demasiado en estos conceptos, ¿no es cierto? De quién no es el autor, sino quién es el autor. Y vamos a ver que indudablemente, estudiando la palabra, vamos a llegar a la conclusión que este Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Este Santiago, o Jacobo en hebreo, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él es entonces el que escribe, el autor. Ahora, vamos a ver dónde se menciona su nombre. Por ejemplo, en Mateo 13, si ustedes me acompañan, Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Vamos a ver allí lo que nos dice la palabra de Dios. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga. Está hablando de Cristo y está en Nazaret. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos?
Jesucristo va a venir a su propia pueblo. ¿Cuál era su pueblo? ¿Dónde se crió? ¿Dónde se crió? Nació en Belén, se crió en Nazaret. Y va a venir ya como adulto, ya en el ministerio, y va a venir a la sinagoga de Nazaret a compartir. Pero fíjense lo que dice el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, observen, Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Allí se menciona 4 hermanos varones. En el orden, digamos así, de aparición. Jesús era el primogénito, el mayor, pero el que le sucedía inmediatamente se menciona a Jacobo. Jacobo es Santiago, José, Simón y Judas. Entonces era el hermano que le seguía en edad a Jesús. ¿Se entiende? Entonces aquí se menciona a Jacobo, que es Santiago. Entonces vemos allí que está su nombre reflejado, ¿no? Allí están los 4 hermanos de Jesús y sus hermanas, dice. Ahora es muy interesante porque, por supuesto que cuando uno está compartiendo la palabra, se encuentra con personas que creen, mayormente la religión católica, que María siempre fue virgen. Pero eso no es bíblico. María, con José, que era su esposo legítimo, después de haber sido virgen y dado a luz a Jesús, después tuvo, junto con su marido José, otros hijos, y ahí se menciona a Jacobo, el mayor, José el que le sigue, Simón y Judas y las hermanas. La palabra que se utiliza para hermanos es muy interesante porque es la palabra adelphos en griego, que significa de la misma madre, de el mismo vientre. ¿Se entiende? Entonces Jesús tuvo hermanos, 4 varones y hermanas. Por lo menos podemos decir 2 hermanas, no sabemos cuántas, pero era una familia numerosa. Y ahí los de Nazaret, que lo conocían a Jesús, lo van a describir. ¿No es este el hijo del carpintero? José era carpintero. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están sus hermanas con nosotros? Entonces allí se hace mención de Jacobo, que es en hebreo, en griego, es Santiago. Creemos que es este Santiago el autor de la carta que vamos a estudiar. Ahora, vamos a presentar al autor de la epístola. Y como cuando nosotros escuchamos testimonios, a mí me encanta escuchar testimonios, y en ese testimonio que uno comparte, que muchas veces me ha tocado compartirlo o lo hago, siempre hay 3 preguntas importantes en el testimonio. Y esas 3 preguntas se las vamos a hacer al autor de la epístola de Santiago. La primera pregunta que uno le hace a una persona para compartir su testimonio es: ¿cómo era tu vida antes de creer en Jesús como Mesías Salvador? ¿Cómo era tu vida antes de creer en Jesús como Mesías Salvador? Recordemos que él era el Mesías, era el hermano de Jacobo, Santiago. Ellos se habían criado juntos en la misma casa, en Nazaret, jugaban juntos. Ahora uno dice, bueno, qué bendición, qué privilegio que tuvo Jacobo, Santiago, porque él pudo ver a su hermano
y creer en Él, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que Jacobo, Santiago, tuvo un pasado de incredulidad con respecto a Jesús, su hermano. Y él tuvo un pasado de incredulidad con respecto a Jesús, su hermano. Y lo vamos a ver reflejado en el Evangelio de Juan, capítulo 7. No es que por tener a Jesús en la familia y ser tu hermano, era una garantía de que sus hermanos creían en Él, no creían en Él. Vamos a ver claramente en Juan capítulo 7, versículo 1, dice: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Observen lo que dice: estaba en Galilea, al norte de la tierra de Israel. No venía a Judea, a donde estaba el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Así que él no bajaba, porque si bajaba, lo iban a asesinar. Ahora observemos cómo van a intervenir los hermanos de Jesús, porque ese versículo 2. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Una fiesta de las anuales que los judíos tenían que celebrar y bajaban a Jerusalén. Miren lo que dice el 3. Por eso sus hermanos que hemos mencionado recién en Mateo 13, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Si nosotros analizamos las palabras de sus hermanos, ¿qué le están diciendo al Señor? Nos dice claramente en el versículo 1 que los judíos querían matarlo. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Por qué no bajás a la fiesta? ¿Por qué no vas a la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué no vas a Judea? En otras palabras, lo estaban mandando sus hermanos que no creían en él, lo aclara Juan, que sus hermanos no creían en él, lo están mandando para que lo maten. Imagínense cuál era cómo era la vida de Jacobo antes de conocer, de Santiago, antes de conocer a su hermano como Mesías Salvador. Él tiene un pasado de incredulidad, porque en estos que hablaron con Jesús está Santiago diciéndole estas palabras: que baje, que se dé a conocer, que se haga público. Y si hacía esto, él iba a morir. Pero miren lo que dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, la respuesta a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Y acá va a hacer una diferenciación. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice mi tiempo no ha llegado? Está hablando del tiempo de morir en Jerusalén por nuestros pecados. El tiempo de él todavía no había llegado, por lo tanto, él no iba a descender para que lo maten porque no había llegado el tiempo. Ahora, los hermanos, que nadie los conocía, que no eran enemigos de nadie, porque estaban eran incrédulos y estaban perdidos, podían bajar y descender cuantas veces quisieran a la fiesta sin ningún tipo de problema. El problema lo tenían con Jesús. Ahora miren lo que dice versículo 7 el Señor. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas.
nos detenemos ahí. ¿Qué dice Jesús con respecto a sus hermanos? El mundo no los puede odiar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no son creyentes, porque ellos son del mundo, porque ellos están perdidos, como aquellos que me quieren asesinar a mí. Ahora, es muy interesante la respuesta de Cristo. El mundo no puede odiaros a vosotros. Y hay un versículo que Jesús está mencionando a los fariseos, y les quiero mostrar allí el versículo. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Buenas noches. Mateo capítulo 10. Estamos compartiendo acerca del libro de Santiago. El libro de Santiago. ¿Y quién es el autor del libro? Y estamos diciendo, para aquellos que vienen recién, ¿quién es el autor del libro de Santiago que encontramos en el Nuevo Testamento? Y es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno cree que por ser hermano de Jesús tiene esa ventaja y que ellos siempre creyeron en Él. Pero increíble, ¿no? Que dice que ellos no creían en Jesús. ¿Y qué había declarado el Señor Jesús en Mateo 10:34? Observen. Mateo 10:34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué está declarando Jesús? ¿De dónde salen los enemigos de un cristiano? ¿Saben? Los primeros enemigos salen de la propia casa. Los enemigos que son tu familia, que son tu sangre, pero que no creen en Cristo, que están ciegos por el diablo, son tus enemigos. Jesús dijo, observen nuevamente allí en el versículo 35. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y Jesús está experimentando a través de sus hermanos que ellos son ahora enemigos de su hermano, el Cristo, el Mesías. Ellos son enemigos y lo están mandando que baje a Judea para que lo asesinen los religiosos que ya habían determinado quitarle la vida. Qué triste, y cuando Jesús puede comprender nuestras luchas, cuánto sufrimos hasta que nuestra familia de la carne y los lazos de sangre conocen a Cristo. Porque mientras no lo conocen, inconscientemente son instrumentos del diablo y son utilizados por Satanás para atacar nuestra fe, para seguir el camino del Señor. ¿Se entiende? Y eso es lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo de parte de sus propios hermanos, los 4 varones y las mujeres que también eran hermanas de Jesús. Dijo el Señor Jesucristo, volviendo nuevamente a Juan en la respuesta, ¿se acuerdan de capítulo 7? Vamos a ver en el versículo refiriéndose a ellos, Juan 7:7. ¿Qué dijo Jesús? Observen, el mundo no puede odiaros a vosotros. Claro,
el mundo, ¿por qué no los odiaba a ellos? ¿Qué te parece, Raquel? ¿Por qué el mundo no odiaba a los hermanos de Jesús? ¿Por qué, Sandra? Claro, porque no eran del mundo. Jesús no era de este mundo. ¿Por qué no lo odiaba el mundo? Porque ellos eran del mundo. Eran del mismo sistema, bajo el mismo padre que era el diablo. Entonces Jesús les dice, el mundo, a ustedes, mis hermanos de sangre, no los puede odiar. Pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de Él, o sea, de Dios, que sus acciones son malas. Él declaraba el pecado a las personas y las personas lo odiaban. Pero miren lo que dice también allí, les quiero mostrar en Juan 8, versículos 23 y 24. Ahí está hablando con los fariseos, Jesús, con esa declaración que dice los hermanos, el mundo no puede odiaros a vosotros. Vamos a ver la razón por qué no los podía odiar a ellos. En Juan 8, capítulo 8, versículo 23 dice, Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Ven? Está hablando Jesús con los fariseos, los líderes religiosos, y le dice, vosotros sois ¿de dónde? De abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ahí está. ¿Por qué te odian? Porque vos no sos de este mundo. ¿Y por qué a los hermanos no lo odiaban? Porque ellos eran del mundo, porque eran de abajo, porque eran hijos de Satanás, porque estaban perdidos. ¿Se entiende? Ellos no tenían problema. A ellos no lo querían asesinar como a Jesús. Pero es increíble cómo ellos fueron instrumentos del mismo Satanás para enviarlo a Jesús a Judea para que lo maten. Estamos hablando del autor de la carta de Santiago, cómo era antes de conocer a su hermano como Mesías, Señor y Salvador. ¿Se entiende? Él era incrédulo, porque dice Juan 7:5 que sus hermanos no creían en él, y en el versículo 7 Jesús le dice, el mundo no puede odiaros a vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son del mundo. ¿Se entiende? Son del mismo equipo. A pesar de que son mi sangre, a pesar de que son mis hermanos, ustedes están en la otra vereda. Ustedes están en este momento, son mis enemigos, están contra mí. Por supuesto que Jesús los amaba, era su familia, pero le dolía en el corazón indudablemente esta actitud de los hermanos, de querer ser usado porque uno ama a la familia. Cuando ellos te dicen algunas palabras te duelen, te tocan. No es que te lo diga otro de afuera que no te afecta, pero cuando te lo dicen tu propia sangre, tus propios hermanos, te duele cuando esas palabras tienen un mal propósito. Y Jesús sufría la incredulidad de sus hermanos. Y era Jesús, y era el Mesías, y hacía milagros extraordinarios. Sin embargo, sus hermanos no creían en él. Entonces cuando le preguntamos a Santiago, el autor de la carta, ¿cómo era tu vida antes de creer en Jesús como Mesías Salvador? Mira, te quiero contar que tengo un pasado de incredulidad. Yo no creía en mi hermano como el Salvador, el Señor y el Mesías. Tampoco le seguíamos. Observen en Mateo 12. Cuando Jesús comienza su ministerio público, escoge 12 hombres, los discípulos, y se dedica a llevar la palabra, y mucha gente le seguía a Jesús. Y muchos también eran discípulos que acompañaban a Jesús, porque creían en él. Pero vamos a ver en esta escena, Mateo 12, verso 46, que los hermanos de Jesús no solo no creían, tampoco por supuesto le seguían. Versículo 46 de Mateo 12 dice,
mientras él aún estaba hablando a la multitud, haciendo el ministerio del Señor, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Claro, querían venir a comunicarse. Jesús ya se había ido a la casa, al ministerio público, estaba con sus discípulos, andaba por toda Galilea haciendo los milagros, las maravillas, y ellos querían, no sabemos por qué, pero querían hablar con Jesús. Entonces mire lo que dice, versículo 47. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Observen, ellos no son parte de los discípulos que le siguen para aprender la maravilla de las enseñanzas del Maestro. Como ellos no creen, tampoco son discípulos, están afuera de ser los discípulos de Jesús. Versículo 48. Pero respondiendo él al que se lo decía, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lamentablemente, sus hermanos no estaban en ese círculo de los que querían hacer la voluntad de Dios, porque estaban perdidos, porque eran incrédulos, porque eran hijos del diablo, porque eran instrumentos de Satanás atacando a Cristo. Ahora vamos a decir, ¿cómo puede ser que con semejante actitud Santiago puede hacer una carta y estar en el Nuevo Testamento inspirada por el Espíritu Santo? Estamos escuchando el testimonio de Santiago con un pasado de incredulidad, no seguían al Señor, y algo más que les quiero mostrar. Cuando Jesús llega a la parte culminante y da su vida y es crucificado, vamos a ver en Juan 19 una cosa muy notable. Por supuesto que Jesús Juan 19, ¿lo tienen allí? Vamos a ver que Jesucristo, antes de morir, clavado en la cruz, recordemos que Él estuvo 9 horas en esa cruz, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y desde la cruz Jesucristo expresó 7 frases. 7 frases en esas 6 horas. Una de sus frases que Él pronunció fue dirigida a su madre, María, a quien Él amaba, y que iba, fíjense, nuestro Salvador está clavado, está sangrando, está deshidratado, está acalambrado, está sufriendo horrores. Sin embargo, Él está pensando, preocupado, ¿qué va a hacer de la vida de su mamá terrenal, María? Y una de las frases que Jesús va a expresar desde la cruz es dirigida a su madre. Y acá vamos a ver algo interesante. Observen allí en Juan 19, versículo 25. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús, observen, estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que le entregó el cuidado de lo más hermoso que tenía Jesús, su madre. ¿A quién? No quedó al cuidado de Jacobo, ni de José, ni de Judas, sus otros hermanos,
¿Se dieron cuenta? Ni de Simón. No le dijo al mayor que le seguía, que era Jacobo, te encargo a mamá. Se la deja a su discípulo Juan, el discípulo amado, porque estaba preocupado, no solamente porque coma, porque la cuiden, sino por su salud espiritual. Y hasta este momento sus hermanos no son salvos, no son creyentes, no creen en él. Entonces, en vez de llamar a Santiago y decirle, che Santiago, vos que sos el mayor que me sigue, hacete cargo de mamá. Fíjate, no fue esa la palabra. Le dice, vamos a observar allí de vuelta. Versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, este Juan, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Mira mamá, él ahora es tu hijo. Mejor que mis hermanos que no creen, yo no te puedo dejar en estas manos. Y al discípulo le dijo, Juan, he ahí tu madre, acá, te la dejo, te la encomiendo a mi amada madre. Y mira lo que dice el pasaje. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Así que María se quedó en la casa de Juan. No se quedó al cuidado de Santiago o Jacobo. Impresionante, ¿no? Ahora vos me decís, ¿cómo puede ser entonces? Vamos a repasar. Le preguntamos a Santiago, che Santiago, ¿cómo era tu vida antes de creer en Jesús como Mesías Salvador? Mirá, te soy sincero, tengo un pasado de incredulidad. Yo era enemigo de Jesús, yo era mundano, yo no le seguía. Y cuando Jesús tuvo que dejar a mamá al cuidado, no me la dejó a mí, se la dejó a Juan. Ahora, pensemos un poquito. Entonces, la pregunta del testimonio que le vamos a hacer, estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Para que nos pueda quedar. La segunda pregunta en el testimonio que le vamos a hacer a Santiago es, ¿cómo creíste en Jesús como Señor y Salvador? Si hasta acá en la cruz no se menciona otra cosa que traté de buscar, a los evangelios no encontré a los hermanos en la cruz. Está María, pero acá no están los hermanos. ¿Ven? Y vos me decís, ¿cómo pudo tener un cambio, una transformación este hombre, Santiago, de ser un hombre incrédulo, un hombre enemigo, un hombre mundano, un hombre que no seguía a Jesús, un hombre que no pudo hacerse cargo de su propia madre, porque no tenía las condiciones espirituales para hacerlo? Pero algo va a pasar en Santiago muy fuerte que va a llevarlo al arrepentimiento de su alma para creer en Jesús como Señor, Adonai, y Salvador y Mesías. Miren lo que dice. ¿Qué fue esto que pasó? Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. Y a estos también, después de sus padecimientos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Está hablando de Jesús. ¿Qué pasó con Cristo? La tumba lo pudo contener, ya lo estudiamos el domingo pasado. Él resucitó de entre los muertos, se levantó triunfante. Ahora, escuchá lo que dice. ¿Qué hizo después de su resurrección? A estos también, después de sus padecimientos, se presentó vivo con pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios.
Lo que va a cambiar el corazón de Santiago para creer en su hermano como Señor, Mesías, Salvador, es que él pudo ver a su hermano resucitado de entre los muertos. Tuvo un encuentro Santiago personal con el Cristo resucitado. Él sabía que su hermano había muerto. Sabía que lo habían crucificado. Sabía que lo habían sepultado. Ahora, había algo que no había manera de negar. Esa palabra que nos aparece en el versículo 3 se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. La palabra de la versión 60 dice pruebas indubitables. La palabra original es una señal segura, una prueba positiva, que no se puede dudar de esa prueba que es la resurrección. ¿Se entiende? Él pudo haber sido incrédulo, pudo haber sido enemigo, pudo haber sido mundano, no pudo ser digno de cuidar a su madre, pero lo que terminó quebrando su corazón duro fue ver a su hermano resucitado de entre los muertos. Y él le pudo ver cara a cara resucitado. Y eso es lo que menciona 1 Corintios capítulo 15. Si no crees que Él es el Mesías, Salvador, si no crees en alguien que volvió de la muerte, que se levantó de la tumba, triunfante. Ahora yo pensaba, ¿no? Hermanos, imagínense la cara de Santiago cuando viene su hermano resucitado y se encuentra con él. Imagínate, mirando su costado abierto, sus manos horadadas por los clavos. No tenía ninguna argumentación ni palabras, cayó seguramente derrotado, humillado, y pudo creer en su hermano como el Mesías, el Señor, el Salvador de su vida. Pudo creer. ¿Qué fue lo que lo quebrantó y lo cambió? Haber visto al Cristo resucitado. Y lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer el 3 para que entendamos bien el contexto. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora mirá lo que dice, que apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12 apareció, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, por supuesto en el momento que Pablo escribió, estaban vivos algunos que habían visto a Cristo resucitado. Pero en el versículo 7 nos menciona a su hermano. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Este encuentro con su hermano, Jacobo, Santiago, en griego, fue lo que quebrantó, convirtió y cambió el corazón y la vida de este hermano de Jesús, que pudo ver a su hermano cara a cara, con las marcas de los clavos, el costado abierto, pero vivo, que se había levantado de entre los muertos. Una prueba indubitable, que no da lugar a dudas. Es una señal positiva y segura de que Él demostró ser quien dijo que era, porque Él se levantó triunfante entre la muerte.
entre los muertos y venció la tumba y venció al diablo y venció el pecado. ¿Qué te parece? Ahora, ahí encontramos que Él, al ver la prueba indubitable, no queda otra más que creer y confiar en que Él es el Mesías, en que Él es Adonai el Señor, en que Él es su Salvador personal, que Jesús murió por Santiago, Jacobo en la cruz, y Él creyó en Él. Y ahora es salvo. Ahora, la tercera pregunta, y vamos a concluir con esta última pregunta. La primera era, ¿cómo era tu vida antes de creer en Jesús como Mesías Salvador? ¿Se acuerdan? Un pasado de incredulidad, enemigo de Jesús, era mundano, no lo seguía al Señor, yo estaba en mi propia vida. ¿Cómo creíste cuando le vi resucitado? Y la tercera pregunta es, ¿cómo fue tu vida después de conocer a Jesús como Señor y Salvador? Cambió. Después de haberle visto resucitado, ahora Él es un cristiano fiel, fiel, fiel hasta la muerte. Y lo vamos a encontrar ya convertido en Hechos 1, donde el Señor está diciéndole a sus discípulos que se queden en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, que Él se va a ascender a la gloria, pero que les va a enviar al Espíritu Santo de Dios. Era un grupo de 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 14. Observen. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, observá, con María, la madre de Jesús, y mirá la parte final, y con los hermanos de Él. Ahora sí, están los creyentes unidos, orando, convertidos. ¿Qué fue lo que cambió el corazón de sus hermanos duros e incrédulos? La resurrección de Cristo de entre los muertos. Eso los humilló, los quebrantó, los convenció, y ellos estaban esperando el Espíritu Santo. Ahí estaba Santiago, como uno de los 120 que estaban orando para que el Espíritu descienda después de la ascensión de Cristo. ¿Qué te parece? ¿Lo miramos a la última parte? 1.14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Él. ¿Quién está ahí? Firme, comprometido, con su corazón ardiendo. ¿Sabe quién está? Santiago, Jacobo. Es uno de los que está esperando el Espíritu Santo. Pero no solamente que podemos marcar que Él es creyente ahora, que Él está esperando el Espíritu. Te quiero mostrar allí, posteriormente, años después, en Hechos 15, vamos a ver que Él ya ha crecido, ha cambiado, se ha comprometido con el Señor, y lo vemos interviniendo en Hechos capítulo 15, versículo 13, dice: cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Ahí está él tomando la palabra en el concilio de Jerusalén, que se juntaron a ver qué iban a hacer con el tema de los gentiles, y él es una de las voces que se levanta en la iglesia de Jerusalén. Él es ahora un hombre prominente en la iglesia de Jerusalén. Observa, versículo 20, versículo 19, vamos a leer ahí. Por tanto, yo opino
que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Van a hacer una carta para pedirle a los gentiles que se acaban de convertir, con Pablo, con Bernabé, la iglesia de Antioquía, van a sacar una carta y van a mandar por las iglesias para ver cómo tratar gentiles y judíos que ahora están unidos en un mismo cuerpo, en una misma iglesia, en una misma fe. Y él es una de las voces que se levanta. Pero para finalizar, vamos a Gálatas. Pablo nos va a compartir y dar testimonio qué fue de la vida de Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1, versículo 17. Está contando su testimonio Pablo y dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Mirá el 18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, observá, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo está poniendo Pablo como un referente importantísimo en la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia primitiva, la iglesia madre, de donde surgió el movimiento cristiano hacia las demás naciones. Pero mirá un punto más. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1, dice: entonces después de 14 años, está hablando de un tiempo bastante considerado, ¿no? Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. 14 años después de la experiencia del 1.18. Y nos vamos a encontrar con Jacobo. Mirá lo que dice. Versículo 7 de capítulo 2 de Gálatas. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. O sea, en definitiva, para que no nos perdamos, dice: así como Dios lo levantó a Pedro para los judíos, a mí Pablo me levantó para los gentiles. Pero mirá lo que dice el 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, observá, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. 3 pilares, columnas de la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes son? Observá. Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Santiago, el hermano del Señor. Pedro y Juan. A ese nivel de apostolado está. Él es un pilar, un hombre de Dios, especialmente a los judíos, que va a ser utilizado por su Señor, que ahora es Jesús, en quien él cree, en quien creyó. No solamente esperó al Espíritu Santo, se convirtió, es salvo, sino que es un hombre comprometido, que es un hombre prominente, pero que ahora es columna, junto con Pedro y Juan, de la iglesia de Jerusalén. Así es como podemos contar el testimonio del autor de la carta de Santiago. ¿Quién es? Jacobo, el hermano de Jesús, que tuvo un pasado de incredulidad, pero que se convirtió al ver al Cristo resucitado, y que fue un hombre comprometido hasta un nivel de ser columna de la iglesia en Jerusalén. Este es el hombre que Dios va a utilizar
para escribir la carta de Santiago que vamos a estar estudiando cada domingo con la ayuda de nuestro Dios. Tremendas enseñanzas que Dios nos va a dar a través de este hombre que fue hermano en la carne de Jesús, pero que pudo conocerle como Mesías, como Señor, como Salvador, y darle su vida y entregarlo todo hasta la misma muerte, morir como un mártir por la persona de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que Dios pueda haber hablado a nuestras vidas.